delante de ti, Dios, suplicando que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones, que tu palabra, Señor, penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que haga la obra, Señor, para la cual tú, Señor, la has enviado, Padre amado. Hoy te bendecimos, hoy te damos gracias, Señor, y que sea, Señor, esta noche una noche de restauración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Salude al hermano que tiene al lado. Salúdelo, bendígalo. Dios le bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama la predicación el día de hoy? Hogares rotos. Y yo creo, hermanos, que el Señor hace rato viene hablando de las familias. Hace 8 días, el domingo, la administración fue una administración de restauración. Y entonces el Señor tiene un interés especial en los hogares de esta congregación. Amén. Y entonces acompáñenme, vamos a Génesis 12, verso 1. Vamos a leer, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Y qué termina diciendo? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué no dice el Señor y serán benditas en ti todas las personas de la tierra? También podía ser todas las personas de la tierra también, pero dice familias de la tierra, porque el Señor tiene un interés especial en las familias. Amén, porque hubiera podido decir serán benditas en ti, pero el Señor desde el Génesis, hermanos, muestra que le interesan las familias de la tierra. Al Señor le interesa tu familia, le interesa mi familia. Amén. Ustedes, ¿por qué creen, hermanos, que cuando el Señor se le presenta a Noé, le dice: hazte un arca? Amén. ¿Para que entren quiénes? Su familia. ¿Y quién era el justo? ¿Quién era el justo? Noé. La Biblia no dice: la familia de Noé era justa, temerosa de Dios, apartada del mal. Dice la palabra que Noé era justo. Pero el Señor le interesó la familia de Noé. Amén. Y entonces el Señor le dice, y se le manifiesta a Noé y le dice: he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mire ese juicio tan espantoso. Mas estableceré mi pacto contigo, dice el Señor, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Al Señor le interesan las familias. Dice en Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. ¿Quién era el justo? Noé. Pero el Señor se encargó de la familia de Noé, porque también lo hemos dicho y hemos disfrutado de la palabra cuando dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa palabra es una promesa que se cumple desde el Génesis. Amén. Entonces el Señor siempre, siempre, hermanos, ha mostrado ese interés por preservar la familia. ¿Por qué? Porque Él sabía, imagínense el Señor salvando a Noé y su esposa y sus hijos perdidos. Qué dolor tan grande para Noé, amén. Pero el Señor allí se encargó de darle salvación a su familia, amén. Y entonces la predicación se llama Hogares Rotos, porque yo quiero que usted me acompañe a ver la primer familia que hay en la Biblia. ¿Cuál es la primer familia que hay en la Biblia? Adán y Eva.
Y ese es un ejemplo. Vamos a ver varios ejemplos, pero ese es el ejemplo en el que nos vamos a centrar. La primer familia, y dice la palabra que Dios crea a Adán y lo pone en el huerto y Adán está feliz, le trae a los animales que creó y Adán les pone el nombre, perro, pájaro. Pero dice la palabra que no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios le hace entrar en un sueño profundo y le crea a Eva, a la esposa. La ayuda idónea significa la ayuda ideal, la pareja adecuada, la pareja ideal. Y entonces el Señor hace este milagro y dice en Génesis 2:22, dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, se la presentó, amén. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Así empiezan los matrimonios, hermano. Así empiezan. Esta es mi media naranja. Esta es ahora, dije terminan, así empiezan, así comienzan. Esta es mi media naranja, la que yo estaba esperando, la que me va a llenar de felicidad. Y así empiezan todos, y así empezó Adán y Eva, felices, porque esta es ahora hueso de mis huesos, me pertenece. Y él estaba feliz, y ella también. ¿Por qué? Porque eran ayuda idónea, porque ella lo complementaba a él y él a ella. Entonces se sentían plenos. Amén. Y el Señor empieza a darle unas instrucciones, una de ellas, y los bendijo Dios. Miren esta bendición, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Eso es como quien dice: tengan hijos a la lata. Y señoread a los peces del mar, los puso a gobernar, los puso como cabezas. En las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Les dio un rango de importancia. Les dio una responsabilidad a los dos. Amén. Y entonces ellos se sentían importantes. Se habían acabado de conocer, se habían acabado de casar. Eran su media naranja. Y el Señor les había dado una responsabilidad como esta. Por eso no es descabellado pensar, hermanos, y el pastor algo nos ha hablado de esto, que ellos en el huerto tenían hijos, porque les dice: multiplicaos. Entonces no es descabellado pensar, pues los que fallaron fueron ellos dos, pero sus hijos es probable, pues eso no es descabellado. Yo no lo estoy dando como doctrinas por sentado, pero se vale pensar, amén. Y entonces en Génesis 2:16 les dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Les dio la provisión, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Pero les da una instrucción, pero lo más tremendo, hermanos, es que les da la provisión, los pone en un huerto, les dice: aliméntense de lo que produce el huerto. Solo hay una restricción: un árbol, ese que está allá. Amén. Y entonces Adán y Eva vivían plenamente, felices, no les faltaba nada. Y así inician los matrimonios, felices. Se tienen el uno al otro y con eso es suficiente. Amén. Pero se enfrentaron a uno de los enemigos más acérrimos de los matrimonios: la serpiente, Satanás. Porque Satanás sí quiere una casa dividida. Entonces se enfrentan a Satanás, porque dice la palabra en Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y entonces Eva escucha la voz de la serpiente,
Le dio espacio a la serpiente la aconsejó mal, le dio un mal consejo y entonces Eva cae. La desobediencia, hermanos, es uno de los problemas más grandes que hay en los hogares, porque si nosotros, hermanos, seguimos las instrucciones que hay en la palabra, no tiene por qué haber tanto problema en nuestra familia, tantas dificultades. ¿Por qué? Porque el Señor deja un manual de instrucciones en la Biblia, pero nosotros hacemos lo que hace Eva, nos somos llevados de nuestro parecer y entonces acá desobedecen. Y dice la palabra que Eva le da del fruto a Adán. Usted se imagina cuando ellos caen, que dice que se les abren sus ojos y se dan cuenta que están desnudos, la recriminación el uno al otro. Entonces Adán le dice, ¿por qué me diste? Por tu culpa, porque la Biblia nos lo muestra, ¿cierto? Por tu culpa. Y Eva además que le dijo, ¿usted para qué me dejó sola? ¿Usted para qué me dejó sola? Porque usted si estuviera estado conmigo, no le hubiéramos prestado atención a la serpiente. Entonces empiezan las recriminaciones. Cuando vienen los problemas a los hogares que empiezan a romperse, empieza la recriminación del uno hacia el otro. ¿Por qué me dejó sola? Y el otro, ¿por qué? Por tu culpa caímos, por tu culpa pecamos. Y el Señor los confronta, el Señor desciende, se acerca a ellos, ya el Señor sabía lo que había pasado. Pero el Señor es hermoso porque viene y trae las consecuencias, sí, pero trae una promesa hermosa, amén. Y entonces llega el Señor y dice, cuando se les acerca, le dice, ¿quién te enseñó? Le dice a Adán, que estabas desnudo, has comido del árbol que yo te mandé que comieses. Y viene el Señor y hace el primer reclamo que hoy también quiere hacer a los hogares. ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos dijo que hiciéramos eso? ¿Quién nos dijo que nos metiéramos por ahí? ¿Quién nos dijo que desobedeciéramos? Hay en nuestros hogares enseñanza de la palabra, porque allá afuera, en todo lado, hay otras enseñanzas. Y entonces el Señor viene y hace su primer reclamo. Si yo soy el que les enseño, ¿quién les enseñó eso que ustedes dicen que estaban desnudos? ¿Quién les enseñó? ¿Por qué? Porque en todo hogar, hermanos, debe haber una enseñanza de la palabra. ¿Compartimos la palabra en la familia o dejamos que otras corrientes y otras ideologías lleguen a nuestro hogar? Porque usted me está diciendo, ay, las corrientes llegan por los colegios y las universidades y yo ya no estudio. No. Mire, fíjese, hermano, que en la televisión, en una serie, en una novela, en una película, le llega a usted la corriente. ¿El feminismo por dónde está llegando? Por todo lado, hermanos, por todo lado. Entonces una mujer que no ha sido enseñada por la palabra, escucha, claro, el heteropatriarcado me quiere someter y entonces se rebela en su hogar y abandona su hogar. ¿Por qué? Porque ¿quién nos enseñó? ¿Quién nos dijo que nos metiéramos por ahí? El Señor está hoy diciendo, si has desobedecido, vuélvete a mí como familia, como hogar, amén. Porque a veces prestamos oídos a otras enseñanzas, amén. Y entonces vienen las consecuencias del pecado. Las consecuencias tenían que venir. Y entonces dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Empezó él a señalar a Eva. Eva dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces empezamos a echar culpas de los errores nuestros a otros, ¿cierto? Entonces en el hogar empezamos, no, es que es culpa de él, fue culpa de él, de ella, y no asumimos la responsabilidad. Ahorita vamos a ver a David. David se presentó delante de Dios y le dijo, Señor, solo contra ti
he pecado. Él la aceptó y David se equivocó mucho. Pero él que decía, Señor, contra ti he pecado. ¿Qué hubiera esperado el Señor en este momento, en esta historia de esta primer familia? Señor, contra ti hemos pecado. Pero no, la mujer que me diste fue culpa tuya, Dios, porque me la diste. Le dice, eso le está diciendo al Señor, Señor, fue culpa tuya porque me la diste. Y después ella no, de la serpiente, y la serpiente no tuvo para dónde mirar. No había más a quien echarle la culpa, amén. Y entonces vienen todas esas consecuencias, hermano. Las consecuencias porque vienen, son expulsados, el Señor les dice, los expulsa del huerto. Entonces ustedes se imaginan en los problemas de ahí en adelante, porque es que el Señor los expulsa y ellos empiezan a ver que ya trabajar la tierra, porque viene una de las consecuencias y Adán le dice, vas a tener que trabajar la tierra y sudar y comer con el sudor de tu frente, y empieza Adán a trabajar. No, es que culpa de esta, qué rabia, a madrugar, a trabajar. Y ella empieza con sus dolores en sus partos, cuando antes no lo sentía. ¡Qué rabia! Y entonces este hogar ya está pasando por una dificultad muy, muy grande. Amén. Y el Señor estaba dándoles una lección. ¿Por qué? Porque pasa y nos pasa en los hogares que cuando le damos todo a nuestros hijos, el huerto del Edén, la provisión, todo está ahí y nos portamos mal, entonces a veces uno, ¿qué hace con el hijo, la hija? No te voy a dar esto. Para que y te lo vas a ganar con los algos o te lo vas a ganar con tu trabajo. ¿Por qué? Porque como padres queremos enseñarle a nuestros hijos que las cosas se las tienen que ganar. Y entonces el Señor también les dice, es que todo lo tenían en el huerto. Pues se me van saliendo, van trabajando ustedes, se van consiguiendo la papita, la comida, y ellos echándose culpas, enojados. Amén. Y entonces, un hogar tan hermoso, en un huerto tan lindo, hoy estaba en conflictos. Y entonces vienen los hijos. Y entonces dice en Génesis 4:1, míreme esa foto tan hermosa. Ahí están. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y sigue diciendo, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Me voy a devolver. ¿A usted no le parece algo raro ahí? Eva, cuando tiene a Caín, dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso es, está agradecida, está feliz, está contenta. Amén. Pero cuando tiene a Abel, después dio a luz a Abel, ¿sí? Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. ¿Por qué no dijo lo mismo? Se vale pensar que Eva se puso muy contenta con Caín y tal vez tuvo una preferencia por Caín. Se vale pensar. Y por Abel, sí, qué lindo nació Abel. Pero hasta ahí llegó. Amén. Y entonces empiezan otros problemas en el hogar. El hijo preferido. Y empieza uno a enseñarle al uno y el otro a enseñarle al otro, porque ustedes ven en la palabra que Caín hizo una cosa y Abel hizo otra. Caín trajo del fruto de la tierra para entregarle al Señor y Abel trajo de lo mejor de sus animales. Amén. Y entonces ahí la pregunta también, Caín, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Porque si Adán y Eva hubieran estado de acuerdo, hubieran enseñado lo mismo a sus hijos. Pero ahí evidentemente hay una enseñanza distinta. Uno hizo una cosa y el otro hizo otra.
Y entonces a veces en el hogar no nos ponemos de acuerdo y no es necesario tener dos hijos, sino que el papá le dice una cosa y la mamá le dice otra. O la mamá desautoriza al papá o el papá desautoriza a la mamá. Y entonces los hijos, ¿cómo terminan? Confundidos. Confundidos, amén. Y así pasó con Caín y Abel. Y Caín se llena de envidia contra su hermano, porque Caín era el primogénito. Tal vez estaba acostumbrado a que le dieran la bendición a él. Eres mi primogénito. De pronto Eva le decía, eres mi bendición. Y llega y se presentan delante del Señor y el Señor prefiere la ofrenda de Abel. Y Caín mal acostumbrado a la bendición, Caín mal acostumbrado al mensaje bonito, y el Señor le dice, me gustó la ofrenda de Abel. ¿Quién te enseñó, Caín? Y viene el Señor y lo confronta, amén, y le dice, espérame, muevo mi portátil, y le dice, en Génesis 4:9, vamos a leerlo, y miren ahí Caín está bravo. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Quiénes de acá tenemos hermanos? El Señor espera que nosotros sí respondamos por nuestros hermanos. Y por eso el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él de grosero le dice, ¿yo acaso soy, yo qué voy a saber, guarda de mi hermano? ¿Yo qué voy a saber? Un grosero con la autoridad. Eso era Caín. Pero el Señor sí espera que usted y yo, si tenemos hermanos, nos preocupemos, velemos por nuestros hermanos. Y déjeme decirle que el que está al lado suyo es hermano en Cristo. Entonces que en sus oraciones también esté el hermano que está al lado, esté el hermano que tiene un problema, que tiene un conflicto en su hogar. Mire, hermano, yo no sé los conflictos de los hogares de aquí, no lo sé. Gracias a Dios, no me entero de nada, porque entonces hoy puedo hablar con algo de libertad. Yo no me entero, pero sí sé que en todos hay conflictos. Porque si la palabra me muestra el primer hogar, la primer familia de la Biblia, miren el problema tan grande que tenía, que ¿quiénes somos nosotros, hermanos? Para no tener problemas, para no tener dificultades en nuestra familia. Yo no lo sé, pero Dios sí los conoce. Y Dios quiere que los hogares que hoy estén rotos se acerquen a Dios, porque Dios puede restaurar lo que está roto, lo que usted cree que no, que es imposible, Él lo puede hacer. Amén. Y entonces este hogar, imagínense esta familia tan fragmentada, con un hijo desterrado porque mató a su hermano. Dios lo expulsa, Dios lo saca. El otro muerto, horrible, y los esposos peleados. O sea, esta familia pasó las duras y las maduras. Amén. Pero Dios muestra su misericordia y les da una promesa hermosa en Génesis 3:15, que la hemos leído. Dice el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que a pesar de las dificultades de la primer familia que vemos en la palabra de Dios, Dios da una respuesta, Dios da una salida, Dios da una restauración. Amén. Entonces Dios se hubiera podido quedar callado, los hubiera desechado y hace otro Adán y otra Eva, pero dijo, no, de ustedes van a ser la promesa. Y entonces el Señor siempre, a pesar de lo que ellos hicieron, de sus errores, de su desobediencia, ahí está el Señor. Ahí está, el Señor está. Amén. Así que, hermano, usted no está solo. Dígale al de lado, no estamos solos. No estamos solos en nuestros problemas, no estamos solos. Porque el Señor nos ha prometido que iba a estar con nosotros. Amén. Ahora veamos una familia
hermosa. Miren esa túnica tan linda que le hicieron a este hombre. Dice Génesis 37:3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Miren esta familia. José, 12 hermanos, con la hermana, 13. Pero imagínense, 12 hombres luchando por el amor de un padre. Y el padre dice la palabra amaba más a José. Error. Error. ¿Cuántos padres acá tienen más de un hijo? A ver, levanten la mano. Error. Amar más a uno que al otro. ¿Por qué? Porque los otros terminan aborreciendo al que más aman. Claro, con seguridad, hermanos, si la palabra dice que el Señor le hizo una túnica de diversos colores, es que las otras túnicas eran a blanco y negro. Eran a blanco y negro. La de José era más trabajada. Se consiguieron las telas por allá, no sé de dónde. Les costó más. Y entonces los hermanos con sus túnicas feas, a blanco y negro, y José luciendo la mejor túnica, la falda de color. Amén. Y entonces los hermanos lo odiaban. Miren este hogar, un hogar donde los hermanos se odian. Yo no sé, hermanos, si a usted le pasa eso. Yo esas cosas no las puedo creer, pero conozco familias donde los hermanos se odian. Los conozco, no se hablan hace años. Y si bien yo no concibo eso, pasa porque hay hermanos que se hacen daño, porque hay un hermano que le hizo algo al otro, porque una hermana le quitó el esposo a la otra. Así pasa. Amén. Y entonces acá José, el hijo preferido, tenía también sus defectos. No por ser el hijo preferido era perfecto, pero Dios tenía un plan. Amén. Pero dice la palabra en Génesis 37:2, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea, José, además de que era odioso pues venía y le contaba al papá todo lo malo que hacían sus hermanos. Pero acá hay que examinar cuál era la intención de José. Amén. Entonces este era el sapo de la familia. En lugar de hablar con el hermano y decirle, estás haciendo mal, estás obrando mal, hermano, iba y le decía, pa, imagínese que Rubén está con los de la esquina y no le dice a Rubén, pa, Leví a Leví con la esposa del vecino. Y entonces José, pues, se ganó el odio también de sus hermanos. Amén. Examínese usted, si usted fue el sapo de la familia. Pero examinémonos, porque a veces le hemos hecho daño a nuestros hermanos. A nuestros hermanos les hemos hecho daño. Amén. Y entonces los hermanos con un odio profundo dicen, no, hay que matarlo. Hay que matarlo. No se queda callado, hay que matarlo. Estaban enojados con su hermano. Estaban enojados. Era un hogar donde había odio. Tremendo eso, amén. Y entonces quieren matarlo y Rubén dice, no. A Rubén le dio susto y dice, tirémoslo al pozo. Porque Rubén después quería sacarlo. Él dijo, ¿cómo vamos a...? Pero miren cómo eran los hermanos de tremendos que tuvieron el pensamiento, la idea, la intención de matar a su hermano. Pura herencia de Caín.
matar a su hermano. De la primer familia llegó después esta y también vamos a matarlo. Y Rubén dijo no, y después Judá dijo vendámoslo como esclavo. Pero Dios estaba ahí. Amén. Y a pesar de que a José no le fue bien, todo lo que le pasó también le enseñó humildad. También le enseñó a él humildad, le enseñó que los propósitos de él, que los propósitos de Dios eran mayores que los de él y que él tenía que someter su voluntad a la voluntad de Dios, amén. Y entonces él quiere vengarse, porque claro, le toca pasar todo lo que ya hemos visto nosotros y él quiere vengarse de sus hermanos, pero él después se da cuenta y entiende que todo eso que le pasó tenía un propósito y era preservar la vida de su familia y preservar la vida del pueblo de Israel, amén, porque dice que él fue puesto segundo en el reino y él fue el que ayudó a Faraón con los 7 años de hambruna, amén. Y entonces José ahí entiende, pero la palabra en la historia de José siempre dice que el Señor estaba con José. Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. 39:21, mas Jehová estaba con José y extendió sobre él su misericordia y le hizo alcanzar favor con todos los que lo tenían en la cárcel. Miren, la cárcel. Génesis 39:23, y el carcelero no tenía que preocuparse de nada de lo que estaba a su cargo, porque Jehová estaba con José. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Mire y él guardando todavía rencor en su corazón. Pero hermanos, si usted tiene rencor hoy contra alguien de su familia, el Señor está allí, pero el Señor quiere quitar, quiere desarraigar. El Señor no quiere que usted y yo nos victimicemos. No, es que yo no salgo adelante porque mi papá cuando yo era niño me dijo que yo no iba a servir para nada. No nos victimicemos. Sepamos que hubo alguien que pagó el precio en la cruz para que usted y yo fuéramos bendecidos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Para que usted y yo recibiéramos bendición, hubo alguien que ya pagó. Amén. Y entonces a veces decimos, es que yo no soy feliz porque me hicieron esto. Dejemos eso atrás. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Deje eso atrás. Es que me abandonó mi padre. Deje eso atrás. Bendiga a su padre, porque fue, digamos, el instrumento que Dios usó para que usted viniera a esta tierra. Bendiga, es que me abandonó mi madre, bendígala. Y sea feliz, porque nuevas criaturas somos. Ay, es que no voy a la iglesia porque tengo resentimiento contra, y viene el Señor y se quedó, nada que hacer. Amén. Es que no he salido adelante. Fíjese, hermano, que Pedro quiso que el Señor se victimizara. Pedro se le acerca al Señor y le dice, cuando el Señor habla de su sacrificio, le dice, tomándolo aparte, se lo llevó aparte y le dice, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera te acontezca todo eso. Y el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dejemos de victimizarnos, hermanos. Dejemos de... Sí, a veces fuimos víctimas, pero a veces fuimos victimarios también. También les hemos hecho daño a otros, amén. Entonces no nos sintamos que somos únicos, amén. ¿Y qué tal la familia de David? El dulce cantor de Israel, el que venció a Goliat, el que le ganó a los filisteos, el hombre conforme al corazón de Dios. Uno escucha eso y prácticamente el huerto del Edén. Y dice la Biblia que David, menospreciado por su padre, cuando va el profeta Samuel a la casa de Isaí, le dice, muéstrame tus hijos, porque de aquí va a salir el rey de Israel. Los llama a todos y a David se le olvidó que existía. Y el profeta le dice, que falta alguno. Ay, verdad, sí. Falta David, menospreciado.
No sé cuántos de acá, hermanos, de niños, fueron menospreciados. David fue menospreciado, pero el Señor lo preparó aún en medio del menosprecio para ser el rey. Y entonces era un hombre de grandes victorias, hermano, pero un desastre en su hogar, un desastre en su familia. Yo sé que ustedes se saben la historia, pero la voy a contar así como la he hecho con la anterior. Tiene unos hijos. Uno de ellos, Amnón, viola a su hermana media Tamar. Miren este problema familiar tan espantoso. El hermano de Tamar, Absalón, se da cuenta y ¿qué hace con Amnón? Lo mata. Puro Caín en la familia de David. Mata a su hermano. Pero lo más tremendo es que David no hace nada. Error. Si usted como padre está viendo que sus hijos están en pecado y ya están grandes, dígales, estórbeles el pecado, dígales está mal. Y si está niño, eso sí, una pela. Si está grande y ya pues no hay manera de agarrarlo de alguna forma, ore por él, pero dígale las cosas, no le consienta el pecado. Amén. Porque David, mire lo que dice la palabra. Y luego que el rey David oyó todo esto, o sea, se enteró de que un hermano había violado a su hermana, se enojó mucho. Fin. Hasta ahí llegó. Entonces yo creo que David, el rey, se encerró en su aposento, se enojó, tiró todas las porcelanas y todos asustados y hasta ahí llegó. Ni siquiera dice que le dijo algo a Absalón, ni siquiera dice que habló, ni siquiera lo metió a la cárcel. Oiga, él era el rey y tenía que haber metido a la cárcel. A José lo metieron a la cárcel, o sea que en ese entonces habían cárceles. No lo hizo, o sea, los padres que consienten el pecado de sus hijos, eso es pecado. Y entonces David con esa familia desastrosa. Después viene Absalón y se rebela contra su padre. Miren qué tremendo eso. Y quiere quedarse con el trono. Y a David le toca oír, el reino se divide. Entonces Absalón no estaba muy contento con su papá y quería matar a su padre. Amén. Qué familia tan difícil. Amén. Mical, la esposa, cuando traen el arca, lo menosprecia. No, pobre David. Por hacerse vil, dice la palabra que queda estéril. Después por ahí tiene un hijo con Betsabé y se muere. Amén. Saúl antes lo quiere matar y pone a Jonathan contra David y trata de que Jonathan, su hijo, le ayude, pero Jonathan le advierte a David para que huya. Miren esta familia. Y también Saúl, que era el padre de Mical, manda para que maten a David y Mical, la esposa de David, pero pues Saúl era el padre, qué rollo familiar. Manda para que maten a David y ella lo ayuda a escapar por una ventana. Pero dice la palabra, a pesar de ello, hermanos, en 1 Samuel 18:14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. A pesar del desastre que tenía, el Señor estaba con él. Y ahorita empezamos diciendo que él tenía algo especial. Y era que se arrepentía delante de quien tenía que arrepentirse, hermanos. Él sabía delante de quien tenía que arrepentirse. Y en el Salmo 51:1, lean los salmos y ahí dice mucho de lo que David vivió, de lo que David se arrepintió. Y dice en el Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él se acercó al Señor, amén. Y el Señor estaba ahí. Entonces, si tenemos un desastre en nuestra casa, vamos al Señor. Señor, perdóname. Señor, borra mis rebeliones. Contra ti, solo contra ti he pecado. Amén. ¿Y qué tal este hogar? Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Hogares donde hay mal carácter, esposos o esposas problemáticas, groseros, altaneros, donde no se tratan bien, donde no hay respeto. Usted se imagina, si Nabal dice que era insolente y de mala conducta, ¿cómo trataba a su esposa? Debía ser un grosero, porque viene David, le pide un favor a Nabal, se lo pide y él se niega. Y entonces David dice, los voy a matar a todos. Y viene David como con 200, 400 hombres, ya no me acuerdo, va a matarlo y Nabal ni se da por enterado. ¿Y saben qué hace Abigail? Le lleva ofrenda a David e intercede por su esposo. Entonces, en los hogares donde hay un esposo o una esposa terco, grosero, insolente, ¿el otro qué debe hacer? Interceder por el grosero, por el de mal carácter, por el que no responde bien. La palabra en Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea que está en la respuesta, en lo que hagamos nosotros. Amén, porque la palabra dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, en nuestros hogares, hermanos, miren, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia, y sed, dice antes, sed, venidnos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así debe ser el hogar. Quítese del hogar donde hay un Nabal. Cuando se levante su esposo o esposa, ¿Nabal o Nabala? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, y antes perdonémonos, seamos misericordiosos, como Dios también nos perdonó a nosotros. Amén. Y entonces el Señor hoy dice, yo quiero restaurar los hogares. Imagínense que yo dije, voy a mirar las familias que tienen problemas, y me pasé por Abraham, problemas. Se acostó con la sierva, tuvo un hijo con la sierva, después lo tiró al desierto. O sea, los padres que abandonan sus hijos. Me fui a la familia del hijo pródigo, los hijos que piden herencia se van a las posilgas. Yo dije, no terminaríamos nunca. Pero la palabra, esta palabra hermosa, es el manual de vida para los hogares. Y esos son solo traje esos, pero hay muchos, todos tenían problemas, todos los hogares. Entonces, no estamos solos. No crea que su hogar es el único que tiene problemas. Y entonces dice en Efesios 5:21, levanten la mano las casadas. Yo veo que la hermana Samari no levanta la mano. Dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Amén. Las casadas. ¡Ay! Muy poquito.
La sumisión, hermanas, la sumisión no quiere decir esclavitud. No se crea el discurso que hay en la calle. No se crea ese discurso. Y el ser sumisas no te quita capacidades, no te quita habilidades, no te quita talentos, no te hace inferior. Incluso el Señor Jesús se sometió al Padre, a la voluntad del Padre, siendo nuestro Salvador, siendo Dios. Él dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si lo hizo Jesús, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotras? Amén. Y Él no perdió con eso, no perdió absolutamente nada. Sigue siendo Dios. ¿Qué quiere decir? Que la sumisión no nos quita nada. Antes, la sumisión hace que ganemos a nuestros esposos para Cristo. Dice en 1 Pedro 3:1: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Quien tenga a su esposo que no es convertido, sujétese. Y eso es un testimonio para ellos. Pero voy a saltarme cosas. Maridos, ¿quiénes son casados acá? Levanten la mano. Pastor. Levantó la mano muy rápido, muy fugaz. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Usted ha visto los hombres que aman sus cuerpos? Ahí dice así. Entonces, miren lo tremendo. Si a las mujeres nos piden ser sujetas, a los hombres les piden, tienen que entregarse por sus esposas. Y esto es un amor que se sacrifica. Y a los hombres se las pone más difícil. ¿Por qué? Porque les ponen el ejemplo de Cristo. Y ese ejemplo, ¿quién puede seguir ese ejemplo, hermanos? Es muy, muy difícil. Esa es la estatura a la que le están exigiendo hoy a los hombres que sean en sus hogares. Entonces tienen que amarnos, entregarse por nosotras, amén. Entregarnos todo. En esta predicación hay sesgos. Pero ojo, dice en 1 Pedro 3:7, ya vamos terminando: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como abrazo más frágil y como a coherederas de la gracia. Mucho cuidado, maridos, somos coherederas de la gracia. Entonces, el estar sujetas no quiere decir que somos inferiores, hermana. No se sienta inferior, pero tampoco se sienta superior. Amén. Aterricemos las expectativas para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice la palabra. Amén. A los hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Obediencia. Eso es lo que esperan los padres de los hijos, lo que esperamos nosotros. Amén. Que los hijos seamos obedientes, pero no solo obedientes, sino que le demos honra a nuestros padres, que no menospreciemos a nuestros padres, que los amemos, que los respetemos. Dice la palabra: el hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio menosprecia a su madre. Amén. Y voy a lo último, padres.
No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. El Señor para todos le tiene su recomendación. Y entonces el hijo obedece, pero a veces los padres, hermanos, nos pasamos de intensos. Queremos que el hijo sea como nosotros queremos que sea. Y a veces ellos tienen su propia personalidad. Fíjese que cuando Miranda sale corriendo por allá como una loca, yo hago fuerza, ella empieza a gritar y yo soy como tratando de aplacarla, pero a veces yo digo, es su personalidad, ¿cierto? Y entonces uno a veces quiere que sea como uno, callado, que no haga nada, que esté sentado. Y póngalo en más grande, cuando están adolescentes. No, tiene que ser como yo era, no. Entonces no provoquemos también a ira a nuestros hijos. Hay un equilibrio, tiene que haber disciplina, dice ahí, amén. Pero también los padres tenemos que ser equilibrados. Y para cerrar, yo solo quiero que usted diga hoy lo que dijo Josué cuando estaba amonestando al pueblo. El pueblo se había ido tras otros ídolos y les dice al pueblo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Digamos todos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tu hogar está roto, hoy vamos a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios puede rehacer aún desde las cenizas, porque nuestro Señor se levantó del polvo, se levantó de las cenizas, amén. Vamos a orar, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos honor, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre amado. Y hoy presentamos, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, Señor. Lo que tal vez nos pasó cuando éramos niños, Señor. El abandono que tal vez tuvimos, Señor, el menosprecio, la palabra dura, el maltrato, Señor. Padre, yo presente su situación delante del Señor y dígale, Señor, me lastimaron, pero yo también lastimé, Señor. Señor, mis padres me hirieron, pero yo también los menosprecié. Por favor, perdónanos, Señor. Por favor, restaura, Señor, todo aquello, Señor, que esté hoy, Señor, falto de restauración, donde haya problema, donde haya, Señor, toda dificultad, Señor. Por favor, mete tu mano, Padre amado, mete tu mano preciosa, Señor, y restaura, Señor. Dile, restaura mi casa, restaura mi matrimonio, restaura mi hogar, restaura mis hijos, Señor. Haz volver el corazón de mis hijos a mí y el mío al de mis hijos, Señor. Por favor, mira mi casa, mira mi hogar, Señor. Acércate a mi familia, acércate y restaura, Señor. Por favor, Padre amado, que haya perdón, que haya restauración, que dejemos las cosas atrás, lo que ya pasó, y miremos adelante, nos extendamos al supremo llamamiento, a la meta. Padre, en el nombre de Jesús, restaura todo corazón, Señor, herido, toda alma trastocada, Señor. Corta, Señor, todo aquello que aún nos tiene atados, Señor, que tiene atados nuestros pies, nuestras manos, para salir adelante, para cumplir tu propósito, Señor. Nosotros nos extendemos, Señor. Nosotros soltamos, Padre amado. Dile al Señor, yo suelto, yo dejo atrás, ciertamente dejo atrás lo que me hicieron. Yo perdono, yo olvido, yo dejo atrás en el nombre de Jesús.
Y te pido, Rey, que me ayudes, Señor, a caminar, a no desfallecer. Ayúdame en mi familia, en mi hogar, que todo problema lo solucionemos en misericordia, en benevolencia, Señor. Restaura, Señor, nuestras familias. Restaura la familia de mis hermanos, restaura los hogares, los hijos, Señor, que están en la posilga. Por favor, Señor, tráelos, Señor, a la casa del Padre. Señor, los esposos que están lejos, tráelos. Las esposas, Señor, restaura, levanta, Señor, porque tú estás con nosotros. A pesar, Señor, de todo, tú estás con nosotros, Señor. Hoy te damos gracias. Hoy te damos gracias por la promesa, Señor, de restauración. Porque yo y mi casa, Señor, serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dile, Señor, gracias, gracias. Aleluya. Guiar siempre mi caminar. Dile, tu palabra ha dicho. Palabra ha dicho que nunca me dejarás. Has visto mi casa, has visto mi hogar, mi esperanza en ti está. Has visto mi casa, has visto mi hogar, mi esperanza en ti está. Mi casa y yo te serviremos, Señor. Mi casa y yo te serviremos, Señor. Lo que hoy no veo, tú lo harás. Lo que has dicho, cumplirás. Mis generaciones de ti cantarán, de ti cantarán. Desde los cielos me has mirado con ojos de amor, me has escuchado, oh, sé que responderás. Has visto mi casa, has visto mi hogar, mi esperanza en ti está. Has visto mi casa, has visto mi hogar, mi esperanza en ti está. Mi casa y yo te serviremos, Señor. Mi casa y yo te serviremos, Señor. Lo que hoy no veo, tú lo harás. Lo que has dicho, cumplirás. Mis generaciones de ti cantarán, de ti cantarán. Lo que hoy no veo, tú lo harás. Lo que has dicho, cumplirás. Mis generaciones de ti cantarán, de ti cantarán. Una cosa sé, y esa buscaré, estar en tu casa, estar en tu casa. Una cosa sé, y esa buscaré, estar en tu casa, estar en tu casa. Mi casa y yo te serviremos.
Señor, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra, Señor, y que en nuestros hogares, Señor, siempre, siempre reine, Señor, tu amor, tu paz y tu misericordia, y que en medio de él, Señor, estés tú, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga.